Durante la semana, un compañero se acercó para preguntarme en medio de una cantidad de personas: Pastor, ¿usted es un hombre de fe o es un hombre religioso? Por supuesto, mi respuesta es: soy un hombre de fe. ¿Cuál es la diferencia entre lo religioso y la fe? Aunque ya hemos dado anticipo de esto en otras oportunidades, creo que básicamente la diferencia es que el hombre de fe deposita su confianza en la persona de Dios. El hombre religioso en objetos que muchas veces son objetos religiosos u objetos de fe. La gran diferencia está en que uno es un hombre espiritual, convive con el mundo espiritual, siente, se apasiona, disfruta el mundo espiritual. El otro convive en un mundo de superstición. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Pero quizás una de las maneras de demostrar que la superstición y los objetos, amuletos supersticiosos están fuera de la voluntad y del propósito de Dios es un pasaje que encontramos en Génesis. A poco andar, Jacob, ya por la tierra prometida, se va a detener en un punto donde le aparece Dios. La demanda, entre otras cosas, para este contrato, este pacto de caminar juntos, es que él y su familia se limpien de algunas cosas. Y esto es lo que dice Génesis cuando Jacob enfrenta a sus hijos, a toda su congregación, a todo ese puñado de esa comunidad que le seguía, para exigirle: necesitamos hacer algunos cambios, eliminar, sacar algunas cosas, mudarnos de ropa y entonces seguiremos adelante por el camino para honrar a Dios. Entonces vamos a ese pasaje. Génesis capítulo 35, desde el versículo 2 al versículo 4. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Este es el pasaje en consideración. Había que cambiar la muda de ropa, dejar lo que se estaba llevando, quizás contaminado con tanta idolatría, con tanta superstición, dejar los ídolos, es decir, esos objetos de fe, sacarse los zarcillos de sus orejas, que seguramente eran objetos de superstición también, y cuando lo hubieron hecho, Jacob se fue solo aparte y los escondió para que nunca más pudieran encontrarlo. Así emprendieron el camino hacia Betel, hacia el lugar donde Dios se va a manifestar. A ver, déjeme aclarar algunas cosas que son importantes. Primero, Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él no va a compartir su obra, sus milagros, sus cosas maravillosas en intervención en la raza humana con nada. Y esto significa no hay competencia para Dios, no hay objetos que puedan competir y hacer que sean objetos de confianza. Dios necesita solamente una completa confianza, y esta confianza debe estar en su persona. ¿Qué definimos como amuleto? Bueno, según
nuestro diccionario, según este diccionario de la lengua española, define amuleto como lo siguiente: objeto portátil al que se le atribuye un poder mágico, capaz de dar protección, salud o suerte, o de bendecir a una persona que lo tiene en su poder y que lo lleva encima. Podríamos pensar que a esta altura del partido, ya en siglo XXI, estamos en una sociedad que ha avanzado tanto, que ha entrado en tal razonamiento, en tal raciocinio, que ha dejado atrás esas supersticiones, los agoreros, ha dejado allá atrás eso que practicaban las viejas ignorantes, que siempre estaban acudiendo a algo supersticioso. Pero lejos de eso, nos sorprende una sociedad que se dice no religiosa y que sin embargo se ata día a día con amuletos y con hechos que la llevan a la superstición. Basta que usted pueda googlear y pueda entrar allí en las redes sociales para ver una cantidad enorme de amuletos de protección y de suerte, de salud y de lo que sea. Hay objetos vendidos con pocos dólares como para garantizarle que usted no va a tener un solo problema en toda su vida. Hay objetos para todo, para ganar dinero, para obtener fama, para luchar contra la envidia, etcétera, etcétera. Ahora, hay también gente que se ha acomodado a frases mágicas, es decir, ha ido a lecturas de carta, el tarot, adivinación de distintas maneras para obtener frases que le capaciten o que al decirla les sean mágicamente trayendo esa protección o ese poder que ellos quieren. Y hay también objetos bendecidos, de los que también abrazamos. Les llamamos objetos de fe en las distintas religiones, pero que en realidad han tenido ese toque de un sacerdote o de un pastor. Pregunto, ¿en el mundo cristiano evangélico usted cree que esto todavía no sucede o no debería suceder? Bueno, la realidad es que no debería suceder, pero estamos llenos de frases mágicas y estamos llenos de objetos de fe que se han transformado en amuletos. Frases mágicas como, por ejemplo, la sangre de Cristo me cubre. Es una frase mágica. En realidad no tiene ninguna explicación lógica. La sangre de Cristo no es una mano de pintura, no es una protección que se nos da para una suerte de luchar contra maleficios. Sin embargo, la iglesia cristiana evangélica neopentecostal ha utilizado esta manía de la sangre de Cristo como si fuera algo que necesitamos decir en el momento para que espante los malos espíritus. La Biblia no habla acerca de eso. Y si en verdad, como dice, y yo creo, dice la palabra de Dios, hemos sido, según Pedro, rociados por la sangre de Cristo, el mundo espiritual, no hace falta que lo digamos, ya nos ve rociados, tocados, protegidos por esa sangre de Cristo. Pero parece que tenemos la necesaria urgencia o la extrema necesidad de decirlo. La sangre de Cristo me cubre. En realidad son frases de amuleto. Frases de amuleto que también utilizamos como versículos frente a situaciones. Claro, usted me dirá, algunos versículos refuerzan nuestra fe, pastor. Es cierto, pero hay algunos versículos tan manoseados. Como se ha manoseado el Padre Nuestro. Para garantizar el perdón de nuestros pecados, rece 30 Ave María y 40 Padre Nuestro. Tremenda brutalidad de ignorancia religiosa, superstición religiosa que nos lleva a frases armadas que no tienen ningún valor y que no van a hacer absolutamente nada.
Sí, querido, si usted ha estado engañado, repitiendo un Padre Nuestro pensando que va a ser oído, escuchado o va a manipular el cielo con eso, déjeme decirle que eso está muy lejos de lo que la Escritura lo dice. Y yo lo llamo a eso, esas frases mágicas que no llegan a ningún lado. Claro, no es el abracadabra, pata de cabra, pero es el Padre Nuestro que estás en los cielos, o es el Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, ¿no debemos recitar la Escritura? No, sí, claro que sí, necesitamos recitar la Escritura en los momentos pertinentes, pero para crecer en fe y para afirmarnos en la fe, no como una suerte de palabras mágicas. Objetos dentro de la iglesia evangélica hay multitudes. Que la sangre, que el aceite, que el vino, y últimamente enseñados dentro de una cultura tan supersticiosa, agorera, que han traído falsos profetas. La Escritura nos llama a ungir con aceite a los enfermos, pero es muy clara cuando dice que la oración de fe sanará al enfermo. No es el objeto aceite lo que va a traer la sanidad. El aceite en realidad es simplemente un paso de fe, en obediencia de fe a lo que practicaron en el primer siglo para lograr la sanidad del enfermo. Pero no es que si voy a la iglesia y me ungen con aceite, estoy libre de todo espíritu y nada me va a pasar y la enfermedad va a salir huyendo, etcétera, etcétera. Objetos de fe como también la propia Biblia, dejar abierta la Biblia en un pasaje para que proteja, entre comillas, la casa. Mire, déjeme decirle que no distamos mucho de los incrédulos si estamos haciendo toda esta suerte de disparates con amuletos y supersticiones, porque nada puede competir contra la gloria de Dios. Hace poco veía a alguien muy cercano decir lo siguiente: que Dios, nuestro Señor, te sane, y también la Virgencita. Bueno, acaba de arruinar los planes del cielo, porque Dios no va a compartir la gloria con ninguna virgencita y no va a producir ningún milagro ni ninguna sanidad, porque al momento de producirla, seguramente la virgencita llevará mucho más gloria sin hacer nada que el propio Señor. Sí, el Señor no comparte su gloria, y lo repito, con ninguno. Ahora, los objetos de fe, fíjense en que tienen esta particular. No existe explicación lógica y razonable y carece de toda prueba comparable. Cada objeto de superstición no tiene lógica, no es razonable y encima carece de que en realidad sea efectivo y que tenga algo para comprobar cómo que funciona de verdad. Los materiales y su combinación no tienen ningún sentido y la mayoría de las veces se desconoce su procedencia. Sí, miren, los objetos que ponemos fe a veces no son tan religiosos u objetos de religiosidad como los que he estado nombrando. Y déjeme darle un objeto supersticioso moderno, actual, en este tiempo. Vacunas COVID-19, objeto de superstición, porque es una vacuna que no está contra el COVID, no impide que usted se contagie del COVID, no impide que usted transmita el COVID. Sin embargo, se ha corrido la fábula, la mentira, la superstición de que vacunados se acabó el COVID. Eso es completamente incomprobable. Por la ciencia, incomprobable. Y de hecho, tantos vacunados como no vacunados se siguen contagiando y siguen muriendo. Ahora, ¿podemos conocer cuál es el compuesto del COVID, la vacuna del COVID-19? No. Las farmacéuticas no dan la receta. Es decir,
que usted se está colocando un objeto que no conoce su procedencia, que no conoce sus compuestos y encima con la mentirosa promesa de que algo va a hacer en función de, y que a las pruebas me remito, no hay ninguna evidencia de protección. Objeto de hoy, de superstición. Sí, la mayoría de los que se han vacunado son supersticiosos. ¿Por qué? Porque están apostando a algo que no se puede comprobar. Esto es simplemente un ejemplo. No soy antivacuna, pero me pareció un buen ejemplo de superstición moderna en el día de hoy. Ahora, voy terminando. Finalmente, cada uno de estos objetos, de estas frases, de estas cosas que hacemos, que emprendemos en función de, nos quieren dar cierta confianza, nos quieren entregar cierta paz, nos quieren y nos ofrecen ciertas garantías. Por lo menos en lo personal, eso es lo que sentimos. Paz, confianza, garantía. El día que tengo que rendir un examen, voy a ir con mi pata de cabra o mi pata de conejo en el bolsillo. El día que tenga que jugar un partido, voy a ir con el rosario, con la cadenita o el crucifijo. El día que tenga que hacer tal cosa, voy a ir con un hilo rojo en mi muñeca, etcétera, etcétera. Voy a decir tal cosa, voy a empezar con el pie derecho o el pie izquierdo, me voy a levantar así de la cama, etcétera. Tonterías, puras tonterías que nos dan una autoconfianza, un estímulo de confianza para ir con cierta seguridad a esos retos o a esos desafíos. Jacob, como leímos al comienzo de la historia, decidió terminar con toda esa tontería. Mire, Jacob está viviendo mucho tiempo atrás y no conoce exactamente todos los detalles que nosotros conocemos en el día de hoy, pero si algo tenía seguro Jacob es que no podían competir esas cosas con el Dios vivo y verdadero, y que la manera de demostrar confianza en el Dios vivo y verdadero era ir y terminar con esas cosas, sacárselas de encima, cambiarse la ropa, sacarse los ardillos y tirarlos o esconderlos en un lugar donde ya no regresen más. Sí, finalmente termino diciendo, usted y yo elegimos todo el tiempo, elegimos una confianza absoluta en el Dios de la Biblia, empezamos una relación sobrenatural, preciosa, única, maravillosa con el Dios creador, o seguimos confiando en esos objetos de fe o en esas frases mágicas para tratar de sortear y ganar confianza y cierta tranquilidad temporal. Los resultados son completamente diferentes. O yo me garantizo una vida en función de la protección de alguien a quien conozco, quien me va a bendecir y quien va a estar conmigo y me va a acompañar en toda situación, o pongo mi confianza en objetos de fe. Espero que sea lo primero que usted elija. Vamos terminando con esto. Dios ahora te demanda una decisión, como lo hizo con Jacob. ¿Pondrás su confianza en él o pondrás o dejarás tu confianza en cosas inútiles? Podemos orar y bendecir el nombre de Dios. Señor, este día te damos gracias, te bendecimos. Este día entramos en confianza para dejar nuestro corazón a tus pies. Este día nos acomodamos en tu regazo para que tengas cuidado de nosotros. Y lo hacemos porque has venido en la cruz del Calvario para ofrecernos estas cosas. Cuando dijiste, todos los trabajados y cargados, venid a mí, que yo los haré descansar. Te bendecimos, Señor, y nos quedamos así. Te elegimos a ti. En tu nombre. Amén. Usted puede compartir este video
con sus amistades, con sus grupos. Pónganos un like, denos un like en la campanita, síganos en las redes sociales y será hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.